¿Vamos? Bien. Bueno, lo primero que puse son las formalidades, ¿sí? El parcial en principio, bueno, es el martes 22, o sea, el martes próximo, y está pautado desde las 20 a las 21:45. Sí, saben, como la otra vez, el que necesitó un poquito más, se queda un poquito más. ¿Está bien? Sí, profe, muchas gracias. O sea que hasta las 22 vamos a tener tiempo, ¿sí? Pero ponemos hasta, pueden resolverlo hasta las 21, 21:20, 21:45, les va a sobrar tiempo. Pero bueno, si aún así alguien necesita un poquito más, nos quedamos un poco más. Y empezamos a las 20, cuestión de que todos, el que trabaja, o el que viene de lejos, lo que fuera, pueda llegar. ¿Está? Sí, profe. Bien. ¿Cómo va a ser el parcial? Bueno, similar a la vez anterior, 5 preguntas. Una es un choice para justificar, otra es un choice sin justificar y 3 para desarrollar. ¿Estamos? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Que fue de la mismo modo la vez anterior. ¿Sí? Creo que fueron el mismo sistema. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿De la formal? Creo ¿No? que no. Bastante claro. Bueno, si tienen que pedir el día, recuerden llevar ya el papelito completo, así se lo firmamos en el momento, ¿está? Antes de empezar, voy a buscar agua en la heladera y vengo, ¿sí? Porque voy a hablar mucho y si no voy a cortar a la mitad. Denme un segundo. Pauso, esperen que quiero pausar la grabación, así después no se clavan. Pausa, reanudo. Bueno, entonces, recuerden que nosotros tenemos 3 grandes temas en esta segunda parte. Tenemos la teoría del valor, la teoría sobre la ganancia y la teoría sobre el equilibrio de los mercados. Sería como la gran división de los contenidos que hemos visto, ¿sí? De esta forma hemos dividido los contenidos. ¿Estamos? Había algunas clases de teoría del valor, otras clases todas nucleadas con la teoría de la ganancia y otras clases nucleadas con el tema del equilibrio de los mercados. ¿Mm? Bueno, vamos a empezar entonces con lo que es teoría del valor, ¿sí? Que tuvimos diferentes textos. Ustedes, si quieren, este Power se lo subo para usarlo de esquema, ustedes pueden tener este Power y el programa al lado, porque en el programa vieron que ponemos a qué gran tema corresponde cada uno de los subtemas que vemos, ¿sí? Y qué bibliografía es la que está vinculado a eso. ¿Está bien? Pero recuerden que en economía, más o menos como nosotros hablamos de la teoría neoclásica o la teoría de Marx y demás, si ustedes buscan este tema o esos subtemas en cualquier manual de economía, va a decir lo mismo, ¿sí? Porque por eso ponemos el gran tema y los subtemas y ponemos una bibliografía. Pero ustedes, si además quieren verlo de la complementaria o verlo de otros espacios, van a encontrar las mismas cuestiones centrales. ¿Está? Bueno, una de las primeras cosas que estuvimos trabajando o que podríamos plantear es el tema del producto, ¿no? ¿Qué es el producto? ¿Qué es un producto? Bueno, un producto es material, o sea, es un objeto material que resulta de la aplicación de una acción humana o de un trabajo humano que hizo, o sea, que accionó, ¿no? Que operacionalizó recursos naturales o recursos de otro tipo para transformarlos en lo que llamamos objetos útiles, ¿sí? Entonces los productos poseen valor de uso y proporcionan una utilidad, ¿no? Entonces en esta idea de que los productos tienen valor de uso y utilidad, nos centramos para poder explicar qué es valor de uso y qué es utilidad, ¿no? Valor de uso son las características y las propiedades intrínsecas o materiales del producto, ¿sí? Y por supuesto que ese valor tiene una cuestión objetiva, ¿sí? Esa propiedad, las características, son objetivas y
y es independiente de lo que opine el consumidor, o sea, independiente del consumidor. En cambio, la utilidad del producto ya está más vinculado al grado de satisfacción del consumidor o de las necesidades del consumidor, que le proporciona un valor de uso específico al producto, ¿no? Entonces a esa utilidad, decimos que es subjetiva, porque está vinculada con la satisfacción de las necesidades del consumidor. ¿Estamos bien? Sí, sí. De esta explicación, vieron que quedó ahí un poco desfasado, como les digo, por el diseño, de esa explicación podemos traer aquí los dos enfoques sobre la teoría del valor, ¿sí? Por un lado decimos que está la teoría del valor objetiva, y por otro lado decimos que está la teoría subjetiva del valor. Bueno, la teoría objetiva del valor, ¿no? El valor de uso, que es la base de la teoría objetiva del valor, fue formulada por la escuela clásica y luego fue profundizada por Marx, y es también llamada como teoría del valor trabajo, dando centralidad al trabajo que está contenido en ese producto que se ha realizado. Por otro lado, tenemos la llamada teoría subjetiva del valor, ¿no? Cuya base es la utilidad. Y en este punto, en la teoría subjetiva del valor, se le asigna su creación, su formulación a la escuela neoclásica, a la que también se la conoce como la teoría de la utilidad. Le podemos llamar teoría subjetiva del valor o teoría de la utilidad. Y sabemos que fue desarrollada y formulada y defendida por la escuela neoclásica. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Si hablamos de la teoría objetiva del valor, podemos decir que la teoría del valor tiene tres características esenciales o principales. Por un lado, es histórica, porque explica el valor de ese producto en una sociedad determinada. Por otro lado, también es objetiva. ¿Por qué? Porque en realidad puede contrastarse, valorarse con la realidad económica de ese momento. Y además es social. ¿Por qué? Porque para la teoría objetiva del valor, lo importante es el... Ay, me asusté, se cayó algo acá y me asusté, perdón. Porque lo importante no es el valor personal que se le da al bien, sino que lo importante es el valor social que ese bien tiene, que ese producto tiene. Entonces, por eso, su característica de social es muy importante en relación a la teoría objetiva del valor, ¿sí? O sea que cuando hablamos de la teoría objetiva del valor, tenemos que reconocerle estas tres características, ¿sí? Marx, que fue quien desarrolló la teoría objetiva, pretende explicar históricamente el concepto del valor con estas tres características que recién les digo, que recién les planteo, y lo que quizás no dije en la filmina anterior, en el slide anterior, es que la idea es que lo histórico parte de lo abstracto para llegar a lo concreto, a un producto concreto, ¿no? Parte de una necesidad, que puede ser una necesidad amplia y abstracta, para llegar a un producto concreto que pueda satisfacer esa necesidad. Bueno, también dentro de la cuestión de valor, podemos hacer esta diferenciación que hacía Marx sobre la mercancía, ¿no? Asignándole a la mercancía una definición que plantea que un bien, que la mercancía es un bien o un producto que se produce específicamente con el fin de intercambiarlo en el mercado, ¿sí? Entonces, para que sea mercancía, la finalidad de la producción siempre va a ser la venta del producto. Y en este caso, para que sea considerado mercancía, vamos a asignarle dos características principales. Una, que es satisfacer necesidades humanas, ¿sí? Y dos, es que se produce para intercambiarla
o para venderla, ¿no? Asignándosele un valor de cambio específico para poder intercambiar. ¿Estamos bien? Sí, profe. Entonces podríamos decir que el valor de uso es la capacidad de un bien para satisfacer una necesidad humana. Y ese valor de uso de las mercancías solo puede manifestarse, evidenciarse o reconocerse en el uso o en el consumo de los bienes. Y esos valores de uso forman lo que llamamos el contenido material de la riqueza, ¿no? No la riqueza en abstracto, sino el contenido material de lo que podemos llamar riqueza. En cambio, valor de cambio es la capacidad de las mercancías para poder intercambiarlas. Ya estamos hablando de una cuestión cuantitativa. Estoy grabando, ¿no, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Dice que está Sí, grabando. sí. Ah, bueno, ya me había olvidado. Estamos hablando de la cuantificación de ese producto o ese bien, y es la proporción en la que se cambia el valor de uso de un producto por otro, ¿no? Y por supuesto que esa relación varía con los lugares, los tiempos y las sociedades, ¿sí? Y para esta percepción del valor de cambio, siempre es necesario un proceso de valorización de tipo social, de tipo comunitario, que se da a través del intercambio, como que en realidad el valor de cambio tiene una asignación que se desarrolla en una sociedad determinada, sería. ¿Mm? Bueno, cuando queremos relacionar lo que es trabajo y valor, podemos iniciar teniendo presente que cuando hablamos de trabajo, estamos siempre refiriéndonos a las actividades, a las acciones humanas, mediante las cuales se transforman o se adaptan los materiales o los elementos de la naturaleza para poder generar un producto o generar algo que satisfaga las necesidades humanas. Pueden ser productos o servicios. Entonces, esta fuerza, la fuerza de trabajo, va a estar definida o presentada como la capacidad física y mental del hombre para poder trabajar. O sea, no es solo la fuerza física, sino también es la cuestión de la creación, ¿no? La fuerza física y mental. Y aquí podemos diferenciar dos tipos de trabajo. Está el trabajo al que llamamos trabajo concreto y al trabajo que llamamos trabajo abstracto, ¿sí? ¿Qué son estos dos conceptos? Bueno, el trabajo concreto es el trabajo del que produce, ¿no? El trabajo concreto, específico, útil, que produce objetos que son útiles para satisfacer necesidades y que son finalmente valores de uso, se va a convertir en un valor de uso, lo que produce, ¿no? Y en cambio, el trabajo abstracto es en realidad el trabajo que realizan todos los productores y que representa el desgaste y la energía, ¿no? La fuerza creativa, y que finalmente eso es lo que produce el valor de cambio de las mercancías, ¿sí? Por eso el trabajo concreto y el trabajo abstracto son conceptos importantes en el vínculo con la teoría del valor, ¿sí? También podemos diferenciar el trabajo según su nivel de complejidad. Podemos decir que hay trabajos de tipo simple, como hay trabajos de tipo complejo. El trabajo simple es aquel para cual realizarlo no requiere ninguna especificidad o preparación en especial, ¿sí? Entonces, en contraposición podemos definir al trabajo completo como el trabajo más productivo, ¿no? Porque en realidad requiere otro saber específico que pueda realizarse y que pueda valorizarse en una hora de trabajo sencilla,
¿no? En un tiempo de trabajo sencillo. Porque el trabajo humano es el empleo de esa simple fuerza de trabajo que todo hombre común y corriente posee en su organismo. O sea, todos tienen la capacidad de trabajar. Ahora, para que ese trabajo simple pueda generar productos y servicios que sean útiles para la sociedad, se va a conformar o se va a transformar en trabajo complejo, ¿sí? Porque va a tener que poner a hacer jugar varias capacidades. Y por otro lado, también Marx presenta la idea del tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿no? Que no es igual al tiempo de trabajo común. El tiempo de trabajo socialmente necesario es el que se requiere para producir un producto o un servicio, un valor de uso cualquiera, en las condiciones normales de producción. Quiere decir, si el tiempo normal de producir una bufanda es de 3 horas, ¿sí? Pero en realidad, doña Juana, que hace bufandas, tarda 9 horas en realizarlo, bueno, en realidad el tiempo de trabajo de la bufanda está conformado por la condición normal de que se tarda 3 horas, y después Juana, doña Rosa, tarda 8 horas, bueno, en realidad ese no es el tiempo de trabajo socialmente necesario, sino que es el tiempo de trabajo que le requiere o que le lleva a esa persona en particular. ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí, profe. O sea que hablamos siempre de las condiciones normales de producción. Si alguien que está tejiendo en su casa, está tejiendo y de repente va a cocinar, vuelve, después sigue tejiendo, se va a tomar mate, vuelve, bueno, es muy difícil tomar el tiempo de trabajo ahí, ¿no? O, bueno, está en tiempo de aprendizaje. Bueno, el tiempo de aprendizaje no es el tiempo del trabajo socialmente necesario, ¿sí? Porque en realidad va a tardar más. Tenemos que pensar que el tiempo de trabajo necesario está vinculado a el tiempo según las condiciones normales de producción. Bueno, en este punto podemos plantear que el valor tiene ciertos componentes. El valor de las mercancías está formado por 3 elementos y cada uno de esos elementos representa la incorporación de una determinada cantidad de trabajo. Entonces, esos elementos están vinculados al capital constante, que le decimos C, al capital variable, que le decimos B, y a la plusvalía, ¿sí? Que le decimos P. Esos componentes determinan el valor de la mercancía, ¿sí? Que en realidad lo abreviamos con la W de Work. ¿Qué es el capital constante? Bueno, el capital constante se forma o se compone, o está integrado por las instalaciones, los edificios, las maquinarias, o sea, todo el activo fijo, que representa el trabajo muerto, ¿no? Aquellas cosas que son requeridas, pero que no tienen en ese momento trabajo vivo. Si lo pensamos contablemente, el capital constante es el conformado por el activo fijo y el activo circulante, ¿sí? Cuando hablamos de capital variable, ya estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Y quizás difiere con otras ciencias a lo que la economía le llama capital variable. El capital variable está conformado, o está conformado, por el salario de los obreros, que en realidad se explica de esta forma, que es que el obrero produce más valor durante su jornada de trabajo, y el capitalista solo le paga el tiempo de trabajo necesario durante el cual el obrero va a producir aquello que le permite su subsistencia. Entonces el capital variable le vamos a llamar así al salario del obrero, ¿sí? Y la plusvalía está conformada por el valor que es creado por el obrero en el tiempo de trabajo excedente. ¿Qué significa? Que en realidad el obrero genera más valor que el salario que le pagan, ¿no? Por eso se plantea que una parte de ese trabajo o ese valor que agregó el obrero a la producción
no lo disfruta el obrero, sino que es apropiado por el capitalista, ¿sí? Por eso Marx dice que la plusvalía representa la forma de explotación de los trabajadores asalariados, y que es tomado por el capitalista, ¿sí? Al capital variable y a la plusvalía le llamamos trabajo vivo, ¿sí? Al capital, recuerden que al anterior, al capital constante, le llamamos trabajo muerto, ¿sí? Bueno, existen 3 tipos de plusvalía. Está la plusvalía relativa, está la plusvalía absoluta, está la plusvalía extraordinaria, ¿sí? Esas son definiciones de Marx, ¿sí? Marx dice que la plusvalía absoluta se obtiene cuando se aumenta la jornada de trabajo sin modificar el tiempo de trabajo. O sea que en realidad se aumenta el tiempo, se aumenta la jornada del trabajo del obrero y el tiempo de trabajo para producir no se modifica, o sea, te sigue llevando 3 horas hacer la bufanda. Quiere decir que si le aumento el tiempo de trabajo al obrero, va a producir mucho más en esa jornada, ¿sí? Entonces, el capitalista se va a quedar con mucho más, porque ni siquiera modificó el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir eso. La plusvalía relativa, en cambio, se obtiene cuando se disminuye el tiempo de trabajo necesario sin modificar la jornada de trabajo. Quiere decir que el tiempo socialmente necesario para poder producir algo se modificó. Por ejemplo, la bufanda, en vez de hacerla en 3 horas, ya las capacidades que tiene la planta te permitiría que la hagas en 2, ¿sí? Y el trabajador sigue trabajando las mismas horas en la jornada. Y la plusvalía extraordinaria es un tipo de plusvalía que se obtiene cuando se aumenta de alguna manera la productividad y reducen el tiempo de trabajo, ¿no? O sea, se incrementa la productividad de la planta. Yo les voy a subir una canción, que creo que no se la subí, que se llama La cumbia de la plusvalía, creo que algo así. ¿La escucharon alguna vez? Creo No, que profe. yo sí, creo que yo sí, No, pero no, porque no. tengo una amiga que es pianista. Bueno, es una canción media infantil, pero te ayuda a recordar plusvalía absoluta, plusvalía relativa, plusvalía extraordinaria. Es de Malek, creo que se llama el grupo, y que cantan una canción como si fuera para niños de jardín de infantes explicándoles. Se la subo hoy y se van a divertir un rato y se van a acordar de los tipos de plusvalía. Sirve mucho para eso, ¿sí? Después se acuerdan Sí, y sí. se acuerdan y Profe, se ¿le puedo hacer una consulta? ¿sí? En el caso del examen, las preguntas a desarrollar van a ser, ¿cómo se llama? ¿Extensas o por toda la cantidad de temas que hay? Por eso pregunto, para desarrollar. No me entiendo, no entiendo muy bien la pregunta. Que sí, bueno, nada, está bien, disculpe. No, decime, no entiendo bien. ¿Vos decís por la extensión en cuántos renglones tenés que contestar o si entran todos los temas? Claro, eso, que como son tantos temas, como para saber si es mucho a desarrollar o son más que nada conceptos como para poder encuadrar bien cada tema. Claro. No, no están hechas las preguntas, pero en general van a ser del mismo tinte que como el primero. Viste que había alguna que tenías que relacionar y otras que solo tenías que conceptualizar. ¿Sí? Perfecto, En muchas gracias. Disculpe. economía, en general, no conviene desarrollar un montón, ¿sí? Siempre conviene ir a lo conciso, pero decir lo principal, ¿sí? Sobre todo por el vocabulario, porque a veces en economía, cuando empezás a explicar, la embarrás, ¿viste? Porque usás un vocabulario que quizás no significa lo que estás diciendo. Siempre conviene ser conciso, ¿sí? Es verdad. Eso.
nada más, porque yo es lo que vi en los parciales también, que venían bien, pero después como agregaban cosas y con eso las sonaban, ¿sí? Igual los parciales Gracias, profe. los Muchas parciales, gracias. los parciales estuvieron bastante bien igual, ¿eh? Pero digo que eso pasa en general en economía. Bueno, otro de los temas que ustedes habrán visto también ahí en el material es la composición orgánica del capital. ¿Qué es la composición orgánica del capital? Bueno, en realidad es la relación, ahí puse realización, que existe entre el capital constante y el capital variable. ¿Y qué es lo que relaciona o qué es lo que nos presenta? Bueno, nos presenta el grado o el porcentaje de utilización de los medios de producción en relación con el trabajo. Y la tasa de ganancia es la relación que existe entre la plusvalía y la inversión total del capitalista, ¿no? Porque en realidad, para obtener más plusvalías, se requeriría o parecería de sentido común que se necesita tener mayor inversión, pero a veces no pasa eso, ¿sí? Justamente por los tipos de plusvalía. Entonces, bueno, la tasa de ganancia va a ser la relación entre la plusvalía y la inversión total del capitalista. Esta tasa de ganancia la obtenemos anualmente y siempre se expresa en un porcentaje, ¿no? Un 100% de ganancia, 80% de ganancia, ¿sí? ¿Bien? Sí, Y a mí me acá, quedó una duda. Em, cuando, cuando dice que la tasa de ganancia en la filmina anterior, eh, esta, cuando habla de... A ver. no, esta no es. No era esa, la que No, no sé estábamos lo que me recién. pasa, me parece que se me va a otro lado, ¿no? Pingui, pingui, Sí, pingui. me parece que sí. Ahí, Em, no, ahí está, cuando la tasa de... Ahí sí, sí, ahí, esa. sí, Cuando dice que la tasa de ganancia es la relación, bueno, existente entre la plusvalía y la inversión total sí, del capitalista, eh, no sé en qué texto leí que habla en cuanto a la, bueno, que el capitalismo está destinado como a fracasar sí, porque el capitalista invierte en el capital variable, puede ser, sí. y no en el constante. A ver. Profe, yo había Entonces, leído, sí. Sí, creo digan los dos. que justo estaba leyendo esa parte que el compañero está diciendo y capaz que es porque estaba a fracasar por la cuestión de las crisis, digamos. ¿Puede ser eso? Sí, sí. Miren, en realidad el fracaso del capitalismo, que lo vienen vaticinando hace un montón y nunca sucede, ¿no? Porque vieron que cada vez está más fuerte, ¿no? Eh, está relacionado a que se plantea que el propio capitalismo, los propios capitalistas se van a devorar entre sí, porque como su competencia es tan feroz, eh, tienen que cada vez como mejorar su tasa de plusvalía, o sea, tienen que acumular más para ganarle al otro, pero en ese esquema de querer cada vez acaparar más, se van destruyendo unos con otros, ¿se entiende? Porque en Sí, sí. realidad lo que se busca es cada vez tener mayor maquinaria que aumente la productividad, ¿sí? Porque si aumenta la productividad, yo produzco en menos tiempo, le pago lo mismo al obrero y puedo vender al mismo precio que vende mi competencia, voy a tener mayor tasa de ganancia, porque a mí me costó menos producirlo, ¿se entiende? Sí, sí. Vos vas a Lo que es, claro, lo que decía un poco el texto, bueno, si no lo malinterpreté, es que bueno, en esa búsqueda de maximizar sí, sus beneficios y sus ganancias, se invertía en el capital constante, que es las maquinarias y todo el trabajo muerto, y al producir tanto y no invertir tanto en el capital variable, con el tema de las personas, y que sí, las personas son las que producen ese plusvalor, sí, eh, entraban en ese momento, en esa crisis de sobreproducción, que claro, tienen mucho, pero no hay personas que tengan ingresos para comprar esos productos. exacto, exacto.
eso que no tenés mercado, digamos, porque no tenés mercado porque en realidad si todas las empresas hicieran lo mismo, ¿quién va a tener dinero para comprar esos productos si no hay trabajo? ¿Se entiende? A eso Claro. se refiere. La alta producción requiere mayor cantidad de mercado. Mayor cantidad de mercado significa que haya más gente teniendo dinero para poder comprar. Y si eso no sucede a nivel global en el capitalismo, no vas a tener quien pueda satisfacer, buscar esa demanda, ¿sí? A eso se refiere. Por eso también se habla de que el capitalismo se destruye a sí mismo. Es lo que yo te decía recién, Claro, sí, sí. ¿sí? Sí, Bueno, después, en cuanto a, creo que acá, las necesidades, a ver si estamos ahí, sí. La teoría subjetiva del valor va a plantear que las actividades que hacen las personas, que hacen los hombres, las hacen siempre tratando de resolver o satisfacer una necesidad, ¿no? Y este concepto de necesidad está vinculado a lo que llamamos carencia, ¿no? La falta de algo. O sea que podríamos decir que es una insuficiencia provocada en el individuo por un desequilibrio psicofisiológico. ¿Por qué dice psicofisiológico? Porque en realidad ya sabemos que las necesidades, hay necesidades, hay categorías de necesidades, digamos. Una cosa es la necesidad y otra cosa es cómo podés satisfacer esa necesidad. Si yo tengo sed, el agua es un satisfactor de mi sed, ¿no? Pero en realidad, en el mercado se van creando también otros productos que satisfacen esa misma necesidad. ¿Está? Por eso, la carencia de algo cada vez tiene más variedad de cosas que pueden satisfacer esa carencia. ¿Está? Por eso hablamos de que hay características de las necesidades. No todas las necesidades son iguales o no pueden ser valoradas de la misma manera en una sociedad. Las necesidades tienen un objetivo que finalmente ayudará a satisfacer la necesidad concreta, ¿no? Si no hubiera o no existiera conciencia de los individuos de los bienes que pueden satisfacer esas necesidades, quizás esas necesidades no existirían. Entonces, ¿por qué? Porque puedo satisfacer, es lo que les decía recién, puedo satisfacer mi necesidad de sed con agua y no con gaseosa, ¿sí? Entonces, si yo necesito gaseosa para satisfacer mi necesidad, bueno, es porque conocí que existía esa posibilidad. ¿Estamos? Por ello, la cuestión de las necesidades decimos que son históricas, que van cambiando y se desarrollan en la medida en que la propiedad, en que la sociedad, perdón, se desarrolla, no sé por qué dice propiedad. La sociedad se va desarrollando, va ampliando los satisfactores, y entonces esos satisfactores empiezan a convertirse en una necesidad para el individuo, ¿sí? O sea, o pueden cubrir la necesidad. Diversos productos pueden cubrir una misma necesidad. Entonces podemos hablar de la clasificación de las necesidades. Esas necesidades tienen una jerarquía, y esas jerarquías están plasmadas o planteadas por los individuos de una sociedad determinada. Hay necesidades de tipo natural o básicas, también llamadas básicas, que van a surgir por la propia naturaleza. O sea, comer, beber, dormir, ¿no? Son necesidades básicas, principales o naturales también llamadas. Y después tenemos otro tipo de necesidad a las que llamamos necesidades de tipo superior. ¿Cuáles son esas necesidades? Bueno, son las que se desarrollan a partir de la satisfacción de las necesidades humanas como productos que pueden facilitarte la vida o satisfacer mejor esa necesidad. Por ejemplo, tener jabón, usar mesas, tener maquinarias. ¿Está? Pero no podemos decir que es lo mismo no satisfacer una necesidad básica que una superior. ¿Está? O sea, si yo no tengo para comer,
por supuesto que la jerarquía de la necesidad va a estar primero comer y después tener la mesa, ¿sí? O tener jabón, ¿está? Por Sí, eso sí. entonces, cuando hablamos de los bienes, decimos que los bienes son objetos materiales que tienen la capacidad, por sus diversas características, de satisfacer las necesidades humanas. Para que un objeto se convierta en bien, lo que deben, las características que debe tener, o sea, ¿a qué objetos podemos llamar bienes? Bueno, aquellos que pueden cubrir una necesidad determinada. O sea, hay una necesidad determinada y ese bien tiene características que permiten cubrir esa necesidad. Segundo, que el bien o que ese producto, que esa cosa tenga cualidades que lo hagan adecuado para satisfacer esa necesidad concreta. Y que esas cualidades puedan ser conocidas por las personas. ¿Está? Y también, para que sea un bien, tiene que estar disponible para ser adquirido. Porque si no hay disposición, eso no es un bien que pueda cubrir una necesidad. ¿Sí? Bueno, también hay otra cosa que aparece en el material que habla sobre la diferencia entre trabajo productivo y trabajo improductivo. Bueno, esto, como sabemos, va variando según las distintas corrientes, pero en esta parte que estamos viendo, llamamos trabajo productivo a aquel que produce las mercancías o los bienes que son el resultado de una actividad económica puntual, y el trabajo improductivo es aquel que no produce bienes, sino que ofrece servicios, ¿sí? Y esto es, bueno, una característica vinculada a la teoría del valor, ¿no? Después tenemos corrientes que opinan otra cosa sobre esto. ¿Qué es la utilidad? Bueno, la utilidad es un bien que satisface necesidades, y siempre en términos de economía va a estar relacionado con la escasez. Si los bienes son escasos, en relación con las necesidades que pueda tener una persona, un individuo, van a tener más utilidad, ¿no? Porque el individuo les va a asignar mayor valor, ¿no? Si el bien es escaso, hay poco de ese bien, bueno, va a tener mayor valor para el usuario, ¿sí? O le va a adquirir mayor, le va a dar mayor utilidad. También el material les va a hablar de lo que es la utilidad marginal y la utilidad total, ¿sí? Voy a empezar por la utilidad total, que es más fácil, que es la satisfacción que obtiene un individuo cuando puede o tiene la posesión de un bien y lo puede consumir, ¿sí? ¿Cómo? ¿Me hablaban? Un compañero creo que habló, profe, pero hablaba no sé él. qué dijo. No, profe, disculpe, me sonó el teléfono y tenía el micrófono prendido. Bueno, pensé que estaba diciendo algo de Marx, y bueno, por eso. Bueno, y después, la utilidad marginal es un aumento de la utilidad total provocado por un incremento de una unidad adicional consumida. ¿Qué es esto? Por ejemplo, que si yo tengo mucha sed, el primer vaso de agua, le voy a dar una utilidad muy, o sea, le voy a dar mucho valor en términos de utilidad. Ahora, cuando voy por el quinto vaso de agua, bueno, ya cada vez me produce menor utilidad, ¿sí? Porque en realidad ya mi necesidad fue cubierta, la necesidad de sed fue cubierta como muy profundamente con ese primer vaso de agua, ¿sí? Entonces las unidades adicionales están vinculadas a cómo se va disminuyendo esa utilidad. Valor de uso, valor de cambio ya se los expliqué, por eso lo paso, porque lo puse de nuevo. Bueno, y esto también ya lo vimos, lo paso, después ustedes lo leen, pero lo vimos. Bueno, la ley del valor funciona en toda sociedad mercantil, porque en realidad las mercancías se intercambian siempre
contemplando el tiempo de trabajo socialmente necesario que está incorporado en ellas. Entonces, si una silla requiere 1 hora de trabajo, en términos generales, y un trabajador necesita 2 horas para producir una silla, el intercambio solo obtendrá como equivalente el valor de 1 hora y no de 2. O sea, lo que se le asigna a esa silla, a ese bien, va a ser el tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿no? No el tiempo de trabajo específico que le lleva a un trabajador X o a un productor X, ¿sí? Entonces, la producción mercantil siempre exige la introducción de nuevo desarrollo técnico para ir mejorando el tiempo de trabajo socialmente necesario. Puede ser que en un momento el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir sillas sea de 1 hora, pero en un tiempo, cuando se desarrolla más la tecnología, el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir la silla va a pasar a ser de media hora. Y si yo sigo teniendo mis maquinarias viejas y sigo tardando 1 hora en vez de la media, bueno, cada vez voy a obtener menos tasa de ganancia, menos ganancia por la venta de ese bien, porque voy a computarle las 2 horas, ¿sí? Bueno, también en el material encontramos cómo es la forma de la circulación de las mercancías. Entonces, Marx plantea que en la circulación simple de mercancías lo que tenemos es mercancías que, bueno, vamos a empezar con circulación de capital primero. Un productor lo que tiene es dinero, esta parte de abajo, la de circulación de capital, dinero que invierte para producir mercancías, y a partir de la venta de las mercancías va a producir mayor cantidad de dinero, ¿sí? Dinero invertido. A ver, ahí está, dinero invertido para producir diversas mercancías que cuando se vendan van a producir mayor dinero. Y la circulación simple de mercancías es, las mercancías la mercancía está destinada a identificar o a generar mi venta de las mercancías, perdón, me va a ayudar a obtener dinero, y con ese dinero voy a comprar nuevas mercancías que me permitan satisfacer las necesidades, ¿sí? Entonces, un trabajador, por ejemplo, vende su mercancía. ¿Qué mercancía vende un trabajador? La fuerza de trabajo, profe. Exacto. Un trabajador vende su fuerza de trabajo para adquirir dinero, y con eso conseguir mercancías que le permitan satisfacer su vida, ¿sí? Conseguir bienes que le permitan satisfacer sus necesidades, ¿sí? En cambio, el capital, ¿no? La lógica del capitalista es invertir dinero para producir mercancías que le permitan ganar más dinero. ¿Se entiende? En este caso, entonces, el dinero, en términos de diferenciación, digamos, el dinero en cuanto a dinero y el dinero en cuanto a capital se va a distinguir en un principio por su forma distinta de circulación. En este caso, el dinero es capital invertido para producir mercancía y generar más dinero, y en este caso, las mercancías que venden los trabajadores, o la mercancía que vende el trabajador, quiere conseguir dinero para comprar mercancías que puedan satisfacer sus necesidades, ¿sí? Bueno, entonces, si bien en ambas formas de circulación encontramos las fases de compra y venta, en mercancía, dinero, mercancía, en dinero, mercancía, dinero, encontramos las mismas fases, que son compra y venta, los mismos elementos, que son mercancía y dinero, siempre, y las mismas máscaras, o las mismas agentes, o las mismas personas que asumen un rol en lo económico, compradores y vendedores, ¿sí? Quien vende y quien compra mercancía. Entonces decimos, cuando hablamos de la tríada mercancía, dinero, mercancía, el dinero es el mediador, ¿sí? Vendo mi mercancía fuera de trabajo para obtener dinero y comprar nueva mercancía. En cambio, en
en la tríada dinero, mercancía, dinero prima, o mayor cantidad de dinero obtenido después de la inversión, la mercancía es la que media. ¿Mm? En la tríada mercancía, dinero, mercancía, el dinero se gasta definitivamente, con lo que gané lo gasté en mayor mercancía. En cambio, en dinero, mercancía, dinero, el dinero se adelanta para poder conseguir más dinero, ¿sí? En el caso de mercancía, dinero, mercancía, la misma pieza de dinero cambia 2 veces de mano, o sea, está en el empresario, en el productor, o en el vendedor y pasa al comprador, y en este caso la mercancía es la que cambia 2 veces de mano, ¿no? Va del comprador al vendedor. En el mercancía, dinero, mercancía, no hay reflujo de dinero, en el cambio en dinero, mercancía, dinero, que sería el capital invertido, el reflujo del dinero es el motor del movimiento, es el motor del sistema. En el caso de mercancía, dinero, mercancía, el objetivo es el consumo, un consumo que te permita satisfacer las necesidades de tu familia, y en el otro, el objetivo es el valor de cambio en realidad, ¿no? Y finalmente la acumulación. En los extremos, mercancía, dinero, mercancía, hay diferentes valores de uso, y en dinero, mercancía, dinero, la diferencia entre los extremos, o sea, en la mercancía entre el dinero inicial y el dinero final, es cuantitativa, ¿sí? O sea, invierto X cantidad de dinero, produzco mercancía, y cuando obtengo el dinero, al que le llamamos dinero prima, es mayor cantidad, o sea, cuantitativamente es mayor, se supone, que al dinero que invertí, ¿sí? Por eso decimos que dinero, mercancía, dinero prima, es la única forma de que tenga sentido esta tríada, ¿sí? Yo invierto X cantidad de dinero, produzco mercancía, y el dinero que obtengo debería ser mayor al dinero inicial, ¿sí? Esa sería la lógica del empresario capitalista, ¿sí? En ese margen, el origen que le otorga Marx a la plusvalía, o el origen del plusvalor, está vinculado a la transformación del dinero en capital, ¿sí? Y que se va a desarrollar sobre la base de las leyes de intercambio de mercancía, ¿sí? Entendiendo entonces que el intercambio de equivalentes va a servir como punto de partida. Y eso entonces nos explicaría que tenga sentido la tríada dinero, mercancía, dinero prima. Entonces, la mercancía que ofrece el trabajador es una mercancía particular o peculiar, la mercancía que llamamos fuerza de trabajo. Porque la fuerza de trabajo es la capacidad de trabajar, y eso es lo que vende el trabajador. Y el valor de la mercancía de la fuerza de trabajo va a estar determinada por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción, ¿sí? O reproducción de la propia persona. O sea que el valor va a estar vinculado al valor de los medios de subsistencia que tiene el obrero, ¿eh? Es decir, que va a estar vinculado a que le alcance para satisfacer sus necesidades, como de alimentación, vivienda, ropa, educación, ¿sí? El valor de uso, entonces, de la mercancía fuerza de trabajo, va a ser la capacidad de crear valor. Si el tiempo de trabajo se prolonga, se estira, en cierta proporción, la fuerza de trabajo puede crear más valor de la que ella misma posee. O sea, si prolongamos el tiempo de trabajo en tiempo, o también aumentando la productividad, se va a crear cada vez más valor. ¿Cuál es el precio de la mercancía fuerza de trabajo? Bueno, es el salario, ¿eh? El salario en dinero. Y se paga el valor de la fuerza de trabajo y no el trabajo realizado, ¿sí? Por eso el salario tiene un valor X, y te van a pagar siempre lo mismo, ¿sí? Entonces, podemos decir que el trabajo que crea valor es diferente a la fuerza de trabajo, que tiene valor, ¿sí? ¿Se entiende? La fuerza de trabajo, dijimos,
es la capacidad de trabajar, y eso en sí mismo tiene valor. Y el trabajo en general es lo que crea valor en la producción, ¿sí? Bueno, el obrero entonces vende al capitalista su fuerza de trabajo en calidad de mercancía. Para la que la fuerza de trabajo pueda encontrarse en el mercado, o pueda ofrecerse en el mercado, debe cumplir o tener dos condiciones. Una, el obrero debe estar formalmente libre para vender su fuerza de trabajo. Es decir, no tiene que estar sujeto a ninguna relación laboral, relación personal de dependencia. Por ejemplo, esclavitud o servidumbre, ¿no? Tiene que decidir querer vender su fuerza de trabajo. Y dos, el obrero debe estar materialmente libre de los medios de producción, o sea, no tiene que ser dueño de los medios de producción, porque de esa manera estás obligado a vender tu fuerza de trabajo. Si vos sos dueño de los medios de producción, producís para vos, ¿sí? Por supuesto, esto es lo que opina el capitalismo, ¿sí? Podemos expresarlo distinto. El plusvalor es el incremento de la suma que se ha adelantado inicialmente, que es la diferencia entre D' y D, dinero primo y dinero, valor que el trabajador, o sea, y es el valor que el trabajador produce, menos el valor de la mercancía fuerza de trabajo. O sea, del valor que agregó el obrero en la producción, le resto lo que pago de la fuerza de trabajo, y lo que queda es lo que le llamamos plusvalor. ¿Sí? Profe, disculpe, Sí. ¿le puedo hacer Sí. una consulta acerca de esto? Porque yo lo leí en el texto y no lo entendí muy bien. Porque decía Sí. que el capitalista adelanta el pago del salario, ¿no? Pero después en el mismo texto dice como que en realidad no, porque al finalizar la jornada de la quincena o del mes, recién ahí el obrero recibe el pago. Y entonces ahí es como que me quedó la duda. Claro, porque va a depender de cuándo se vende esa mercancía que el obrero realizó. Entonces, independientemente de que cuando vos tenés un salario, ¿no? Cuando vos te pagan tu sueldo a fin de mes, independientemente de lo que has producido, quizás lo que produciste no es que se vendió en ese mismo mes, ¿sí? Entonces, en algunos casos, el capitalista adelanta lo que después va a obtener, y en otros casos no, porque en realidad ya se vendió en el mismo, cercano al momento de producción. Claro. ¿Sí? Está bien, muchas gracias, profe. No, de nada. Bueno, el capitalista es quien es el portador del capital, ¿sí? Eso quizás es lo más fácil. ¿Qué significa explotación en este sentido que decía que el obrero tiene que estar libre de explotación? Bueno, consiste en, la explotación es cuando el obrero está obligado a trabajar más tiempo del necesario para su propia reproducción, mientras otras personas se apropian de los frutos de ese plus trabajo. O sea que en el caso, en el pensamiento marxista, cualquier trabajador en relación de dependencia está vinculado a la explotación, porque en realidad hay una parte que es apropiada por el capitalista, ¿sí? Quien dice capacidad de trabajo no dice trabajo. Del mismo modo, esto dice Marx, ¿no? Que quien dice capacidad de digerir no dice digestión. Para este último proceso se requiere, como es sabido, algo más que un buen estómago, ¿no? Se requiere todo un proceso. Bueno, él dice, esto mismo pasa en la producción capitalista, ¿no? El obrero trabaja y solo consigue muchas veces solamente los medios para su reproducción simple de la vida, y el capitalista cada vez tiene más. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Por supuesto Marx es crítico al sistema de producción capitalista, ¿no? Bueno, después otro de los temas que ustedes tienen en el material es las funciones del dinero y sus clases. El dinero, bueno, hay muchos tipos y funciones, o sea, como se le van asignando diversos tipos de funciones al dinero. Podemos decir que el dinero es un medio de cambio, medio de circulación, y esa es la función más importante del dinero, que es servir de medio de cambio en las transacciones, quien intermedia, y para que su uso sea eficaz, debe tener una serie de características. Por un lado,
para que sea medio de cambio, medio de circulación, necesitamos que sea aceptado comúnmente en una sociedad y que tenga confianza en ese sistema, en ese medio, ¿no? Que sea fácilmente transportable, que sea divisible, que sea no perecedero, o sea, que dure en el tiempo, inalterable en el tiempo, podemos decir, y que sea difícil de falsificar, que presente resistencia a la falsificación. Esa es una función, medio de cambio o de circulación. Otra de las funciones que tiene el dinero es unidad de valor. ¿Qué es la unidad de valor? Bueno, es la manera en que los bienes y servicios se miden en dinero. O sea, es lo que llamamos precios, lo que representa el valor de cambio del bien o servicio. O sea, es lo que me representa el valor. Y también tiene que tener la función de depósito o reserva del valor, el dinero que permita, por supuesto, su acumulación para realizar pagos futuros. La parte de dinero que no se gasta hoy, sino que se guarda para gastarlo en el futuro, ¿no? Son los que denominamos ahorro o acumulación. El dinero tiene esa función, tiene que tener esa función. Ustedes van a ver que acá les puse 3 funciones, y vamos a encontrar también más funciones del dinero, porque algunos dicen que son 3, pero 3 son las principales. ¿Está? Hay más funciones que se les fue asignando con el tiempo. Bueno, ahora seguimos con el tema de imperialismo, ¿sí? En cuanto al imperialismo, estamos hablando de un proceso, de un momento histórico que está relacionado con la expansión territorial de las potencias europeas, aquellas que figuran ahí, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, España, Portugal, los Países Bajos, desde mediados del siglo XIX, y es el fenómeno que llevó a que antes de la Primera Guerra Mundial hubiera diferentes tipos de posiciones de los países europeos y principalmente de África y Asia. ¿Qué pasó, no? ¿Cuáles fueron las causas que llevaron al imperialismo? Bueno, pasó que con el desarrollo de la industria se requirieron nuevos mercados donde invertir. Entonces, se iniciaron exploraciones de nuevos territorios para poder tener nuevas materias primas y también para poder llevar esos productos que ahora había capacidad de producir. ¿Bien? También con el tiempo se utilizó esta expansión para obtener mano de obra a menor costo o más baratas. Entonces, las causas económicas del imperialismo fueron fundantes, digamos, la idea de que los mercados exteriores eran necesarios para que el sistema avance, ¿no? El capitalismo requiere una producción en masa, eso después hay que venderlo, bueno, necesitamos un mercado extendido. Y eso permite o garantiza la reproducción del sistema. Eso lo dice Rosa de Luxemburgo en la acumulación de capital. ¿Cuáles son las formas de explotación que manifiesta el imperialismo? Bueno, por un lado, exportación e importación de materias primas. Por supuesto, esto siempre se hace deteriorando los términos de intercambio entre los países, no hay una relación de igual a igual. Por otro lado, la exportación de capitales, y eso significa que por más que produzcas en un continente diferente, lo que ganás, o sea, el excedente que generás, lo llevas al país de origen, no quedaba para desarrollarse en el país donde se producía. Entonces se empieza a vislumbrar dos grandes grupos, los países explotados y los países desarrollados, o explotadores, ¿no? Los países explotados ven su estructura productiva que va a ser modelada por las necesidades de los países explotadores o de los países dominantes, ¿sí? Eso Salama lo explica, ahí les puse donde lo explica perdón, me estoy yendo, en la página 183 de Salama, ¿sí? Imperialismo está bien en ese texto.
Bueno, y luego sí, ya llegamos a hablar del taylorismo y el fordismo, que lo vimos la clase pasada, hago un rápido repaso de eso. Nosotros sabemos que la economía tiene como objeto de estudio conocer y profundizar los términos de la producción, de la distribución y el consumo, y las relaciones que tienen estos sistemas, ¿no? Sistema de producción, sistema de distribución y sistema de consumo. La identidad del sistema productivo está vinculado a generar riquezas en bienes y servicios. Se requieren para eso diversos instrumentos u objetos para convertir a las materias primas, a los insumos en bienes materiales, y también se requiere del trabajo humano. En cuanto a la distribución, actúan en ese sistema el mercado y el Estado. El mercado en términos de lo que ya conocemos, que vimos la vez pasada, el intercambio mercantil, y por otro lado el Estado, que a través de impuestos, prestaciones y transferencias, también interviene en la distribución. Y por último, hablamos del consumo, que es la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Bueno, aquí estamos hablando de que para poder producir es requerido y es necesario que esté funcionando la actividad de tipo industrial, que es la transformación continua y a gran escala de materias primas en productos transportables, y eso requiere de un sistema tecnológico que pueda estar al alcance de la producción de distintos tipos de productos que permitan la satisfacción de las necesidades de la sociedad actual. ¿A qué llamamos sistema tecnológico? Bueno, al conjunto estructurado de técnicas y conocimientos científicos que definen la manera en que se produce para satisfacer las necesidades humanas. El sistema tecnológico va avanzando, pero ese avance, aunque nosotros creamos que sea muy rápido, en realidad es lento, porque los cambios sustanciales, los cambios tecnológicos sustanciales, se producen a un ritmo lento, ¿sí? Y el desarrollo histórico del capitalismo ha dado varios cambios en los sistemas tecnológicos utilizados, y por supuesto que el modo de producción capitalista lo que va a buscar es que sea permanente el progreso técnico para poder obtener la máxima plusvalía posible. Bueno, después estuvimos hablando sobre lo que era un invento y lo que era una innovación. Un invento es el descubrimiento en laboratorio de una nueva técnica, de una mejora en una técnica ya conocida, pero la innovación es cuando ese invento o ese descubrimiento es aplicado efectivamente, concretamente, en una industria, en el entramado productivo, ¿sí? Bueno, aquí vemos tres grandes momentos en que el sistema tecnológico cambió. Primero la revolución industrial, que corresponde con la primera fase del capitalismo, que cambió el sistema tecnológico precapitalista por el maquinismo, en donde, bueno, todos conocemos que el modelo energético basado en el carbón se transforma en la máquina de vapor. En la revolución industrial, luego en el transcurso de la revolución industrial se profundiza el maquinismo, ampliándose la escala de producción, a eso le llamamos gigantismo industrial, y introduce un nuevo modelo energético basado en el petróleo y la electricidad, y se desarrollan nuevas industrias. Esto se corresponde con el desarrollo de la segunda fase del capitalismo. Y luego tenemos la tercera fase del capitalismo, que está larguísima, que es la revolución tecnológica, que es en la que actualmente estamos, y que fue teniendo distintas fases, ¿no? Primero se desarrolló más las telecomunicaciones, la microelectrónica, la informática, y luego, bueno, avanza con la bioingeniería, la bioeconomía, etcétera, etcétera. Esta es la tercera fase del capitalismo y es el periodo en el que actualmente estamos. Bueno, la lógica capitalista de introducción de maquinarias, de tecnología, se basa siempre en que te permita ahorrar costos y, por supuesto,
apropiarse de más ganancia a través de la competencia. Como les decía, tener mejores máquinas que la competencia, porque me aumenta mi tasa de ganancia. Entonces, en síntesis, decimos que lo que se busca es el aumento de la productividad. ¿Sí? Bien. Esto ya lo vimos la otra vez, fue sencillo. Tienen el grabado también, la clase por mí, con este mismo power, por eso lo voy pasando. En la segunda revolución industrial hay un salto cualitativo en la organización del proceso de trabajo, y se introduce la llamada administración científica o dirección científica del trabajo, que fue introducida por Taylor. La organización taylorista del trabajo, de la fábrica, se representa al trabajador como un ejecutor de órdenes que están bajadas por la dirección, y hay diferentes tareas que están predefinidas cómo realizarlas y en qué tiempo realizarlas. Hay una división del trabajo que tiende a la especialización, y se trabaja a partir de la estandarización de la producción y de las herramientas, y el fin de esto es incrementar la productividad y mejorar los tiempos muertos. Se incorpora una figura del capataz, que es el controla el proceso de trabajo y el tiempo de trabajo, y el productor directo va a perder autonomía y saber hacer, porque solo va a saber hacer una tarea del proceso. Aquí en esta fase tiene como presencia la fábrica mecanizada, y se le asigna una trilogía que está presente en esta fase, que es el capitalista, el capataz y el trabajador. En la profundización del taylorismo da lugar a lo que es el Fordismo, que lo perfecciona a través de la introducción de una cadena de montaje, ¿no? Esa cadena de montaje lo que hace la cadena de montaje es suprimir, no es suprimir, sino que es minimizar el desplazamiento del obrero, elimina la flexibilidad del tiempo del trabajo del obrero, porque lo tiene que hacer a ritmo de la máquina, ¿no? Al ritmo de la línea de montaje, y se trabaja a partir de la producción en serie, la mecanización. Bueno, fue aplicada primero en las fábricas de automóviles Ford, de allí su nombre, y generaliza la estandarización, la producción en masa y la descualificación obrera. Decimos eso porque se especializa en algo tan específico como una tarea concreta que pierde el saber general de esa producción. Aumenta la división del trabajo y disminuye el tiempo de producción, especializando a cada uno en una actividad concreta. Surge después la fábrica mecanizada con cadena de montaje, con una estructura más compleja, y sí, quienes son los actores en este periodo van a ser los accionistas o directivos, los ejecutivos, los encargados, que antes eran los capataces, y los trabajadores. ¿Sí? En la tercera revolución tecnológica, donde se supera el modo taylorista, fordista de organizar el proceso de trabajo, aparece lo que llamamos toyotismo, que es la corriente principal de la industria japonesa, que habla de una producción más flexible, en donde se reduce el número de producción a las que son solicitadas en el mercado. Se trata de no tener estoqueo para eliminar ese almacenaje y no tener costos en ese almacenaje, ya sea de insumos como de producto terminado, y para eso se trabaja con los proveedores y los clientes para poder reducir ese almacenaje que genera costos, y se introduce la robotización, se introduce el robot. Bien, ahí creo que conté todos los temas más generales. ¿Estamos? Profe, disculpe, porque se me cortó el internet. Sí. ¿Qué dijo del último, del toyotismo, que está compuesto por qué integrantes? ¿El toyotismo? Sí. El toyotismo juegan en el mismo equipo, digamos, los trabajadores
los proveedores, los clientes. Ah, listo. O sea que en realidad es automatizado, pero contiene al trabajador, digamos. Tiene trabajadores, tiene menos, va a tener trabajadores con otra cualificación. Ok. No, sí, Agustina, no entra el texto ese, el de Economía Social y Solidaria, porque hubo Sería paro. un trabajador más calificado. Claro, un requiere un profesional. trabajador, necesita un trabajador más calificado, sí. Y ahí le estoy contestando a Agustina, que me pregunta si entra el texto Organizaciones de la Economía Social y Solidaria. No entra, porque iba a haber una mesa de experiencias, después hubo paro, no se hizo esa mesa de experiencias, y no tenía sentido que sumamos este texto, que lo van a poder ver en otra materia, van a tener seminarios y cosas de eso, entonces no está incorporado. Ya eran bastantes temas para darles un tema que no lo podíamos ver en profundidad. No entra. ¿Alguna otra pregunta? En Profe, el parcial, en hasta el acá parcial entran los temas. entran todos los temas. Yo le di lo principal de cada tema. Ustedes tienen que leer todos los textos. ¿Sí? Fíjense que una clase no entra todo lo que vimos durante el cuatrimestre. Pero fíjense que no le vamos a tomar cosas diminutas de un texto. Siempre tomamos grandes temas. Fíjense que en el primero nos fuimos a preguntarle una cosita chiquitita ahí que estuviera en la pie de página. ¿Sí? Siempre vamos por temas generales. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. La verdad que es mucho contenido y por eso a veces por ahí se asusta un poco. Por eso yo hoy Sí, le preguntaba. sí, es mucho. Pero en el primero también era un montón, ¿eh? Sí, bueno, lo que pasa es que acá los temas se me hacen como más profundos, digamos. Son como Mm. más... Lo que siente pasa es más que en la pesado primera porque más... parte algo habían visto en Economía 1. Ya en esta Claro, hay cosas que no vieron. Esa es la diferencia, claro. ¿no? Sí, es O verdad. lo vieron, pero no sé si con tanta profundidad, porque Marx se vio, pero no se vio tan específico Marx. Se lo vio como una corriente más, ¿no? Sí. Yo les voy a subir esta presentación y les voy a subir la cumbia de la plusvalía. Así se ríen un rato y recuerdan. Y bailamos ese fin de Y semana de bailan, estudio. y bailan la cumbia de la plusvalía. Yo me mato de risa cada vez que la veo. La veo, Melec se llama. Melec. Ya, ahora cuando corto con ustedes, que se transforme el video, lo subo. El día del parcial, recuerden que si ustedes tienen dudas sobre lo que se está preguntando, me vienen a preguntar. No se queden con la duda y contesten cualquier cosa. ¿Sí? Ok, Porque ok. con algunos me ha pasado que preguntaron y otros por ahí no preguntaron y preguntaron al final y zafaron ahí porque preguntaron. Pero si ustedes tienen dudas sobre lo que se les está preguntando, no les voy a decir la respuesta, pero vengan a decirme en qué están en duda. ¿Sí? Sí, profe, buenísimo. Sí. Bueno, ahora esto, cuando corta, lo subo y subo el Power. Así lo tienen también ahí a mano. Hay Genial. poquitos con Profe, eso. le hago una consulta, yo porque estoy leyendo, estoy terminando de leer el texto más extenso, el que son como 100 y pico de hojas. ¿Ese entra todo? ¿Cuál? Ahí ya te digo el nombre. Son los capítulos. Fíjense que les pusimos los capítulos, ¿eh? Siempre está el capítulo de cada uno. De Salama. No, hay capítulos de Salama que entran. Salama y, o sea, no entra todo. Acá dice No, capítulos del 1 al 8. ¿Cuál claro. entraría entonces? Sí, los capítulos que están presentes en el cronograma, fíjate. A ver, ya entro el cronograma y te digo. Dame un minuto. Ah, discúlpeme. Pero puede ser que entre del 1 al 8, ¿eh? Porque Creo que el 7 se lo saltaba nomás. varias clases están por Salama. Varios temas se ven de Salama. Dame un minuto que ya te digo. Tengo que entrar para antes de decirle cualquier barbaridad. Por eso prefiero entrar. Porque ahí tienen que ver el que dice cronograma segundo cuatrimestre, que lo puse mal, era segunda parte. Ahí. Bien. Salama, entra el 1, el 2, el 3,
el 5, uno, 2, 3, 5, 6 y 8. Esos de Salama. 1, 2, 3, 5, 3 O y sea, el 8. 7 no, digamos. Y el 4 no, El 4 y el 7 no, digamos. no. Ya lo estoy mirando acá. Fíjate en el que dice cronograma segundo cuatrimestre, que es segunda parte. Yo no sé por qué lo llamé segundo cuatrimestre, porque es después del primer examen. Empieza el 6 de octubre. Entonces ahí tenés Listo, ahora capítulo 1, me lo voy a descargar. capítulo 1 de Salama, capítulo 2 de Salama, capítulo 3, 5, 6 y 8. O sea que el 7 y el 4 no. Perfecto, gracias. ¿Está? Muchas gracias. Muchísimas gracias. De nada, acá este es el que tenés que mirar, a ver si puedo ver, ponérselos. Porque hay otro general, que estaba de antes, este. ¿Ves? Yo, cronograma dijo segundo cuatrimestre. Se llama ¿qué así, más? cronograma segundo cuatrimestre, dice. Ah, listo. Y tenés desde el jueves 6 en adelante. Lo único que tienen ahí es lo que recién preguntó la compañera, que está en el martes 25 de octubre, está el de organizaciones de la economía social, que ese no va. ¿Sí? ¿Cómo dijo organización? Organizaciones de la economía social en Argentina, diversidad y modelos, no va, ni lo vimos, nada. Igual Listo, dice complementaria, lo que pasa es que dice chiquitito ahí. Hay dos complementarias ahí, Anwar, bueno, Saí y Vázquez. Esas dos no van, no van. Perfecto, muchísimas gracias, profe. De nada, a ver si hay alguna otra pregunta que me quedó acá. Les va a ir bien porque vinieron muy bien en el primero. Yo tengo fe. Vamos, profe, ténganos fe. Y aparte recibí preguntas por mail y eran muy pertinentes las preguntas. No era Hay un meme rodando por ahí que rondando dice por 99% fe, 1% estudio. No, no, le tengo fe, las preguntas. Así rendí yo recién un parcial. Ah, ¿sí? No, yo te Estoy digo. en la uni ahora. Ah, estás en la universidad. Yo les digo que